Bienvenidos a Martes Coach. Hoy nos adentramos en el futuro del empleo, explorando el horizonte del año 2030. Un futuro que, no está predeterminado, sino que se está forjando en la intersección de dos fuerzas monumentales. Por un lado, la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial y por otro, nuestra capacidad como sociedad para preparar a la fuerza laboral para este cambio. Y para guiar esta conversación, nos basamos en un análisis muy profundo del Foro Económico Mundial, que en lugar de darnos una única predicción, nos ofrece un mapa de futuros posibles. Dibuja 4 escenarios que surgen de la combinación de estas dos variables. Si imaginamos un eje vertical para la velocidad de la IA, que puede ser incremental o exponencial, y un eje horizontal para la preparación de la gente, que puede ser limitada o generalizada, pues ahí obtenemos 4 cuadrantes, 4 mundos posibles. Exactamente. En un extremo, si la IA avanza a un ritmo exponencial y la gente además se adapta masivamente, tenemos el progreso acelerado. Si por el contrario, la IA avanza de forma exponencial, pero la gente se queda atrás, nos enfrentamos a un escenario mucho más oscuro, la era del desplazamiento. Claro. Y en el otro lado, si el avance tecnológico es más paulatino y la gente sí está preparada, entramos en la economía de copiloto. Y finalmente, que es el peor de los casos, si tanto la tecnología como la preparación avanzan lentamente, caemos en el progreso estancado. Lo que nos lleva a la pregunta central de nuestro intercambio de hoy: ¿dónde deberíamos poner nuestras fichas? ¿Es más prudente apostar por la velocidad vertiginosa de la IA con su promesa de una productividad y una riqueza sin precedentes? ¿O deberíamos optar por un camino, más medido, que priorice la adaptación humana y la cohesión social, asegurando que nadie se quede atrás? Pues esa es la cuestión. Yo sostendré que el avance exponencial de la inteligencia artificial no es solo deseable, sino que es el motor indispensable para el progreso del siglo XXI. Nuestro desafío no es ponerle freno, sino acelerar nuestra capacidad de adaptación para mantenernos a su ritmo. El futuro, creo yo, pertenece a los audaces. Y yo, por mi parte, argumentaré que la clave para un futuro próspero y estable no reside en la velocidad de la máquina, sino en la sabiduría de quien la maneja. Defenderé que el escenario más deseable es la economía de copiloto, donde la prioridad es integrar la tecnología de manera reflexiva, fortaleciendo a nuestra gente en el proceso. Comencemos entonces. Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial exponencial es la fuerza transformadora más potente de nuestra era, comparable a la revolución industrial o la llegada de Internet. Intentar contenerla por miedo es simplemente un error histórico. El objetivo no es frenarla, sino catalizar la adaptación humana. El escenario que el informe llama progreso acelerado es la prueba de este potencial. Hablamos de un crecimiento del PIB mundial que podría acercarse a los 2 dígitos, una cifra que transformaría por completo nuestra capacidad para resolver los grandes problemas de la humanidad. Ajá. Pero no se trata solo de números macroeconómicos. Se trata de la creación de roles completamente nuevos. Pensemos, por ejemplo, en la figura del orquestador de agentes de IA. Ya no hablamos de un analista que pasa horas en una hoja de cálculo. No. Hablamos de un estratega que dirige un equipo de IAs especializadas. Una para el análisis de riesgo, otra para la proyección de mercado, una tercera para la optimización logística. El valor humano se desplaza de la ejecución a la dirección. Es un salto cualitativo inmenso. Y sí, claro que sí. Algunos empleos desaparecerán, pero la economía se reconfigurará en torno a roles de mayor valor. El propio informe nos muestra el impulso imparable de esta tendencia. Se espera una inversión de capital en IA que superará los $1.3 billones entre 2025 y 2030. Esto no es una moda, es un tsunami económico. Evitar esa carrera por miedo al desplazamiento nos condena al escenario de progreso estancado, a una lenta pérdida de competitividad global mientras otros se reparten el futuro. Hay que aceptar las altas apuestas de esta revolución porque el premio es un salto civilizatorio. Entiendo perfectamente el atractivo de esa visión. Es una promesa muy poderosa. Pero fíjate, creo que se enfoca demasiado en el brillo de la tecnología y subestima la fragilidad del tejido social que la sostiene. Un futuro dictado únicamente por la velocidad de la IA es, para mí, una receta para la fractura. Por eso,
El futuro más deseable y sobre todo más estable es el que el informe denomina la economía de copiloto. Este escenario no rechaza la tecnología, al contrario, la abraza, pero lo hace con un enfoque en la aumentación, no en la automatización masiva. Se trata de crear herramientas que nos hagan mejores, no que nos reemplacen. Pensemos en ello con una analogía que el mismo informe sugiere. Si la economía es un barco, la IA es el motor y la preparación de la fuerza laboral es la habilidad de la tripulación. Tú abogas por un motor de Fórmula 1, peligrosamente rápido, sin garantizar que la tripulación sepa manejarlo. El resultado más probable no es la victoria, sino el naufragio, lo que el informe llama la era del desplazamiento, una distopía de desempleo masivo, erosión de la confianza y sociedades fracturadas. La economía de copiloto, en cambio, propone un motor potente pero manejable y se asegura de que toda la tripulación está entrenada para navegar juntos. Las ganancias de productividad son constantes, rompen con décadas de estancamiento, pero se logran sin el shock de la automatización que deja a millones a la deriva. Y un dato clave: la confianza en la tecnología aumenta porque la gente la percibe como una oportunidad, no como una amenaza. Está de progreso acelerado. El propio informe admite, y cito, que las redes de seguridad social y los marcos éticos luchan por mantenerse al día. Eso no es un detalle menor, es una grieta fundamental en los cimientos de nuestra sociedad. Hablas de fractura social, pero creo que no ves el panorama completo. Esos aumentos masivos de productividad que describo en el progreso acelerado son precisamente la fuente de recursos que necesitamos para resolver esos problemas. Una economía que crece a casi 2 dígitos puede financiar soluciones que hoy nos parecen utópicas, como dividendos de IA o una renta básica universal robusta. No es una coincidencia que el informe destaque que más del 44% de los ejecutivos encuestados esperan que la IA aumente significativamente los márgenes de beneficio. Ese capital, reinvertido, es el motor que puede alimentar un ciclo virtuoso de innovación, crecimiento y sí, también de una redistribución más ambiciosa que la que podemos permitirnos en una economía estancada. La riqueza debe crearse antes de poder distribuirse. Sí, pero es que ahí es donde veo la principal falla en el argumento. La prosperidad no es solo una cifra en el balance del PIB. En la era del desplazamiento, que comparte con tu escenario preferido el motor de la IA exponencial, la riqueza se crea. Y vaya que se crea. El problema es que se concentra de manera extrema en unas pocas empresas gigantes y en los dueños del capital tecnológico. Mientras tanto, el desempleo se dispara, la demanda interna se desploma porque la gente no tiene dinero para gastar y la confianza del consumidor cae a mínimos históricos. El informe lo describe como una economía donde los beneficios corporativos se disparan mientras los mercados de consumo se contraen. Eso no es prosperidad, es una economía caníbal, donde unos pocos se enriquecen a costa de la estabilidad de la mayoría. No es un sistema sostenible. Entiendo tu punto, pero creo que estás confundiendo el peor escenario posible con el único escenario posible para la IA exponencial. Progreso acelerado también es exponencial, pero la diferencia crítica, el factor que lo distingue de la era del desplazamiento, es precisamente una preparación generalizada de la fuerza laboral. La solución no es ponerle un gobernador al motor tecnológico. La solución es invertir masivamente en la tripulación, en la formación y la reconversión de habilidades para que puedan manejar ese motor. El problema no es la velocidad, es la falta de preparación para la velocidad. La clave es hacer ambas cosas en paralelo. Invertir en la tecnología de frontera y al mismo tiempo lanzar una revolución educativa y de formación continua. No me convence esa línea de razonamiento, porque el propio informe insiste en que el ritmo vertiginoso es el problema fundamental. Tú dices que podemos hacer las dos cosas en paralelo, pero la evidencia sugiere que la adaptación social y regulatoria es por naturaleza más lenta que el progreso tecnológico exponencial. Vuelvo a la cita. En progreso acelerado, las redes de seguridad social y la gobernanza luchan por mantenerse al día. Esto no es un fallo que se arregla con más dinero, es un fallo sistémico del contrato social que se quiebra bajo una presión demasiado intensa y demasiado rápida.
La economía de copiloto evita esta crisis precisamente porque su ritmo más medido permite que la gobernanza, la ética y la formación evolucionen de la mano de la tecnología en un diálogo constructivo, en lugar de una carrera desesperada por no quedarse atrás. Pero centrémonos en el destino del trabajador, que es el núcleo de esta discusión. Pareces dar por sentado que el resultado de la IA exponencial es la eliminación del empleo. Yo creo que es una transformación. El trabajo humano no desaparece, sino que evoluciona hacia un plano superior. Pasa de la ejecución repetitiva de tareas, que las máquinas siempre harán mejor, al diseño de sistemas, la supervisión estratégica y la resolución de problemas complejos. Es un cambio de la fuerza bruta a la inteligencia creativa. Y la disrupción, es inevitable en cualquiera de los 4 escenarios, no nos engañemos. Incluso en tu preferida economía de copiloto, el informe prevé que el 40% de las habilidades básicas requeridas en los trabajos actuales cambiarán para 2030. La pregunta no es si habrá disrupción, sino ¿a dónde nos lleva esa disrupción? ¿Nos lleva a una meseta de innovación y productividad radicalmente superior o solo a un cambio incremental y limitado que nos deja vulnerables a competidores más audaces? Es un argumento convincente, pero estás omitiendo el costo humano de esa transición. Hablemos claro de los empleos. En los escenarios exponenciales el panorama es, como mínimo, preocupante. En la era del desplazamiento, el informe habla de que familias enteras de ocupaciones simplemente desaparecen. No es una transición gradual, es una extinción laboral para millones. Y una encuesta citada en el propio informe es reveladora. El 54% de los ejecutivos espera que la IA desplace empleos en sus empresas, mientras que solo un magro 12% cree que aumentará los salarios. Esos números no apuntan a una evolución hacia un trabajo de mayor valor para todos, sino a una polarización extrema. Unos pocos orquestadores de IA muy bien pagados y una gran masa de trabajadores desplazados o con salarios estancados. Esa es la realidad que suscita el miedo, y es un miedo justificado. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Déjame decirte por qué. Ese miedo, si bien es comprensible, puede llevarnos a la parálisis. Y la parálisis nos conduce directamente al peor de los mundos, el progreso estancado. Este escenario es precisamente el futuro que arriesgamos si somos demasiado cautelosos, si no invertimos agresivamente en la IA de frontera por temor a la disrupción. El informe es clarísimo al respecto. En ese futuro de bajo crecimiento, las pocas ganancias que hay se concentran en las geografías que ya tienen experiencia en IA, mientras que el resto del mundo enfrenta una competitividad en erosión. Nos guste o no, hay una carrera global en marcha. Pensar que podemos quedarnos al margen en un cómodo y lento desarrollo es ignorar que otros no lo harán. La única opción real es intentar ganar esa carrera, y eso requiere apostar por el avance exponencial y, por supuesto, asegurarse de que nuestra gente esté lista para correr a esa velocidad. Pero creo que estás sacando la conclusión equivocada del escenario de progreso estancado. Para mí, ese escenario demuestra que la preparación de la fuerza laboral es la variable crítica, no la velocidad de la IA. Permíteme volver a la analogía del barco porque creo que es muy ilustrativa. Un motor súper rápido con una tripulación no preparada lleva al desastre. Eso es la era del desplazamiento. Pero un motor lento con una tripulación igualmente no preparada no va a ninguna parte. Eso es progreso estancado. El denominador común del fracaso en ambos casos es la tripulación no preparada. Por lo tanto, la habilidad de la tripulación, la preparación de la fuerza laboral, es el factor determinante. Es la condición necesaria para cualquier tipo de progreso, ya sea rápido o lento. Priorizar el motor sobre la tripulación es una receta para el fracaso. Todo progreso transformador implica riesgo. La invención de la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, todos generaron disrupciones y miedos enormes en su momento. El escenario de progreso acelerado reconoce el retraso regulatorio y las tensiones sociales, pero los ve como desafíos a superar, no como barreras infranqueables. Son los dolores de crecimiento de una nueva era. La oportunidad que tenemos delante es lograr un progreso sin precedentes no solo en la productividad, sino en sectores críticos para la humanidad como la energía, el descubrimiento de nuevos materiales o la salud personalizada.
Renunciar a ese potencial por miedo a los riesgos es, en mi opinión, una abdicación de nuestra responsabilidad de construir un futuro mejor. Lamento decirlo, pero simplemente no me convence. Los riesgos que tú llamas desafíos o dolores de crecimiento son, en el escenario de la era del desplazamiento, existenciales. Hablamos del colapso de las redes de seguridad social, de un poder corporativo sin control y de una inestabilidad económica y política generalizada. El informe llega a mencionar que la propia supervisión democrática se pone en duda en ese escenario. Para mí, la elección es clara. Es entre una apuesta de altísimo riesgo por una utopía tecnológica incierta, que podría convertirse fácilmente en una distopía, y la construcción deliberada de un futuro estable y centrado en el ser humano, como el que se describe en la economía de copiloto, donde el progreso